El afán estanca el crecimiento y el desarrollo espiritual de un creyente. Jesús le enseñó a sus discípulos y le dijo: oh, ustedes tienen poca fe. Pero después le aclaró y le dijo: pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Esos pensamientos obsesivos que están atacando continuamente a algunos creyentes, uno también tiene, aparte de esos pensamientos, la voz del Espíritu Santo que está en la lucha con nuestro interior, donde nos está diciendo: no te entregues al afán, no te preocupes por el mañana, no te preocupes por lo que va a pasar o cómo lo va a pasar. Aleluya, tienes que aprender a descansar en mí. Esta noche quiero hablarles bajo el tema el peligro del afán. Y yo quiero que tú, de modo de advertencia, le digas al que está a tu lado: cuidado con el afán. Nosotros estamos viviendo y venimos anunciándolo y diciéndolo porque estamos convencidos de que estamos viviendo los días más importantes en la historia humana. Nosotros estamos viviendo los días donde las profecías bíblicas se desarrollan delante de nuestros ojos. Y pronto estaremos por ver el arrebatamiento, experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Y digo por fe que nosotros vamos a experimentarla desde las nubes en las bodas del Cordero. Aleluya, viendo a nuestro Señor cara a cara. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos tienen esa fe? Y si todavía no tienes esa fe, significa que hay áreas de tu vida que debes de arreglar. Hay áreas en tu vida donde deberías dejar que Dios ministre y toque tu corazón para cambiarlas. Una de las áreas que está afectando tanto a los creyentes hoy en día es el afán. El afán es una de las estrategias más fuertes que usa el enemigo para destruir. La envía como dardo y cuando viene causa efectos internos y por eso es tan peligrosa. Nos estremece. Se convierte en esa lucha en nuestro interior, aleluya, donde en ocasiones nuestra fe es estorbada, se nos roba la visión y también causa un desenfoque. Y como resultado nos aleja de los caminos de Dios. El afán, aleluya, explicado en términos más simples, es el deseo exagerado o desorbitado por obtener, preservar y o resolver. El afán produce lo que muchos conocen como ansiedad o hasta pánico. Hay algunas personas que sufren a veces de ataques de pánico y no se están dando cuenta que es el enemigo que está haciendo eso en su corazón y está estorbando en su mente y lanza preocupación tras preocupación, y eso provoca en las personas el deseo desorbitado, exagerado de tratar de resolver o obtener la solución para que se acabe ese problema. Algunos piensan que el afán solamente se relaciona a lo que es la economía, trabajar o hasta prosperar. Y les voy a decir, hay personas que son trabajadoras, hay personas que tienen buena economía y que todo lo que ellos hacen prosperan, y sin embargo son personas que mantienen un equilibrio bueno. ¿Qué significa esto? Aleluya, son personas que saben darle la prioridad a Dios y todas las cosas que tienen no les estorba a ellos en su relación y servicio a Dios. Cuando el afán está apoderado del corazón de una persona, lo primero que esa persona compromete es su relación y obediencia a Dios. Y como tienen todos sus sentimientos, aleluya, sujetos a la voluntad de Dios, podemos decir que ellos no son afectados por el afán. Sin embargo, el afán ataca a otras personas por otras áreas, que a veces no necesariamente es por la economía o el deseo de obtener. A veces ataca a las personas por áreas como la familia, que lo único que ellos piensan es en los seres queridos que están en problemas, o cuando hay problemas en las casas, cómo tratar de resolver el problema. Y haciendo esto comprometen sus principios, comprometen su relación con Dios,
Aleluya. Porque estas personas a veces desafortunadamente se creen más padres, hijos, hermanos, familiares que hijos de Dios. El afán, está también el afán por los placeres y el deseo de disfrutar. Está el afán por la salud y está también hasta el afán por la obra y el servicio de Dios. Me explico en esto. El Señor, aleluya, nuestro Señor Jesús, que fue el ejemplo mayor de siervo que existe, de hombre obediente, porque el apóstol Pablo así lo escribe en Filipenses 2, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por ese nivel de obediencia y de entrega le fue dado el mayor privilegio que hay, aleluya, en esta tierra y en este universo. Y es que el Señor lo puso sobre todas las cosas. Y el nombre de Jesús está sobre todas las cosas. ¿Cuántos engrandecen el nombre de Jesús en esta noche? Y nuestro Señor Jesús era un trabajador arduo. De hecho, en una ocasión se le acercaron a él porque el día que se supone que él como judío debía de respetar y descansar, el día de reposo, le trajeron a él, aleluya, enfermos, un hombre paralítico, y el Señor lo levantó, hizo el milagro. Y los fariseos se escandalizaron y fueron donde estaban Jesús y le dijeron que cómo él pudo haber hecho esto en el día de reposo. Y Jesús dijo algo: mi Padre trabaja, yo también trabajo. En otras palabras, Él no se cansa de trabajar. Él no se cansa, aleluya, de servir al Padre. Él ejecuta la voluntad del Padre, la ejecutó hasta el último día que estuvo en esta tierra. Sacrificado, porque fue un hombre sacrificado. De tal modo, aleluya, que Él en una ocasión dijo: los animales tienen donde descansar. Ahí estoy parafraseando, acortando el pasaje. Dice: pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Estaba dando a conocer que Él era sacrificado también por la obra. Pero también Jesús con su ejemplo demostró el equilibrio. Y así como Él trabajaba incansablemente y así como Él se sacrificaba por hacer la voluntad del Padre, también Él se preocupaba por estar en comunión con el Padre. El Señor Jesús fue el ejemplo y Él se apartaba de momentos en momentos. La palabra así nos enseña, para tener momentos íntimos con el Padre. En una ocasión, Marta, la hermana de María y de Lázaro, se acerca a Jesús y le dice: Señor, tú no tienes cuidado. Yo estoy trabajando por servirte a ti y a tus discípulos, y mi hermana María no me ayuda. Y ahí Jesús le dice unas palabras tan poderosas. Él le dice: María escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. Antes de eso, le dijo a Marta: ¿sabes qué? Estás afanada. Pastor, entonces yo no puedo trabajar demasiado en la obra porque es afán. No, tú tienes que aprender a tener aún en el mismo servicio a Dios momentos para trabajar, momentos para desgastarte para Dios, momentos para estar útil en las manos de Dios. Pero también, como tú estás trabajando, tienes que tener momentos de ministración propia, donde tú recibes alimento de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Donde Dios te habla por medio de su palabra. Y yo le digo esto siempre a pastores, líderes y todos los que quieren servir a Dios. Así como quieres trabajar arduamente, tienes que cuidar tus momentos de encuentro y tus momentos de alimento espiritual. Porque cuando uno está trabajando, uno está dando. Pero cuando uno está en la presencia de Él, uno se está preparando, alimentando para poder dar de lo que uno está lleno. Tienes que alimentarte espiritualmente. Por eso es que Jesús reprendió, aleluya, en el mensaje de las 7 iglesias a Éfeso y le dijo: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Le reconoce sus obras antes de decirle eso. Y una de las obras que le reconoce a Éfeso, si pudiéramos sacar, por decirlo así, el resumen, es que Jesús decía: ustedes trabajan incansablemente. Sin embargo, han descuidado su primer amor. Yo vengo a hablarle a personas que tristemente por el afán
aleluya, se han visto perjudicados espiritualmente, pero en esta noche el Espíritu Santo le está diciendo, oye lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Aleluya, si te estás afectando en tu relación, aleluya, es hora de decirle a Dios, ministra mi vida y quita el afán. ¿Cuántos pueden decirle a Dios, quita el afán? Ministra mi vida y quita el afán. A la luz de la palabra vamos a ver lo peligroso que es el afán. Aleluya, y lo que presenta para el creyente y cómo podemos vencerlo. Número 1, según lo que nosotros acabamos de leer en Mateo 13:22, en la parábola del sembrador, Jesús da la explicación de la parábola. Y resumiendo rápidamente para aquellos que quizás no conocen esta parábola, el Señor estaba enseñando el efecto que tiene la palabra cuando llega a diferentes vidas, a diferentes corazones. Y aquí el Señor identifica lo que sucede cuando llega la palabra de Él a la vida de un corazón, o al corazón, mejor dicho, de alguien que está afanado. 13:22, y se lo voy a leer en la NTV. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el afán y el atractivo de las riquezas. Así no se produce ningún fruto. En esta parábola Jesús explica y dice que las preocupaciones, aleluya, y lo atractivo de las riquezas están destruyendo a aquellos que reciben la palabra de nuestro Señor. Y lo tremendo es, aleluya, que cuando llega la semilla al corazón de estas personas que están en este afán, nosotros podemos notar algo muy importante. ¿Y usted sabe qué es? Dice la palabra que en la Reina Valera lo traduce de esta forma: no hace nada, la semilla queda infructuosa. En otras palabras, no produce fruto, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Y te voy a decir, el afán estanca el crecimiento y el desarrollo espiritual de un creyente. Voy a volver a decirlo. El afán estanca el crecimiento y el desarrollo espiritual de un creyente. No se produce fruto. Aleluya. Cuando uno tiene experiencias con Dios, escuche bien, cuando uno ha tenido momentos de encuentro con el Señor, lo lindo de esto es que Dios no permite, escuche, que el afán nos desvíe de sus propósitos. En otras palabras, hay personas que han recibido la palabra, pero todavía no han tenido un encuentro con el Señor, y por lo tanto el afán del mundo, el deseo de resolver y el deseo de obtener ahoga esa palabra. Pero cuando alguien se ha encontrado con la presencia de Dios, escuche, cuando alguien se ha encontrado con la presencia de Dios, la presencia de Dios provoca una incomodidad dentro del creyente. En otras palabras, si la persona no conoce de Dios, el afán lo envuelve y lo extravía, lo lleva lejos completamente de Dios. Pero cuando alguien conoce quién es Dios y Dios se le ha revelado, cuando llega una palabra a su vida, aleluya, y está en un momento donde hay preocupación por resultados del afán, esa persona no se aleja de Dios, más bien comienza una lucha interna. Y el salmista dice esto en el Salmo 94:19: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, porque esto es un corazón afanado, hay muchos pensamientos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puedo obtener? ¿Cómo resuelvo? Es un ataque al interior, a la mente, y está la mente inundada. Pero mire lo que dice el salmista: tus consolaciones agradaban mi alma. En otras palabras, esos pensamientos obsesivos que están atacando continuamente a algunos creyentes, uno también tiene, aparte de esos pensamientos, la voz del Espíritu Santo que está en la lucha con nuestro interior, donde nos está diciendo: no te entregues al afán, no te preocupes por el mañana, no te preocupes por lo que va a pasar o cómo lo va a pasar. Aleluya, tienes que aprender a descansar en mí. Lo que pasa es que algunos creyentes lamentablemente ignoran esa lucha.
Y cuando están ahí luchando con el afán, le hacen más caso a los pensamientos que vienen como producto del dardo que el diablo lanzó que a la palabra que el Espíritu ha sembrado. Pero yo tengo fe que aquí estoy hablando con gente que estiman y tienen fe en lo que está escrito en la palabra de Dios. Voy a volver a decirlo. Aquí hay gente que le creen a la palabra de Dios. Diga conmigo, por fe, yo le creo a la palabra de Dios. Por eso cuando venga el afán, cuando ataque este dardo, comienza a creer a lo que ya tú has escuchado, leído, estudiado. Comienza a creerle a la voz del Espíritu que te está diciendo en tu interior, Dios suplirá. Traer las palabras de Jesús de Mateo 6. Porque el Señor dedicó en su sermón más importante, el sermón de la bienaventuranza, una porción al afán. Y Él dijo, aleluya, que así como Dios cuidaba de las aves del cielo, también va a cuidar de su pueblo. Que así como Dios suplió y le dio vestiduras a las flores del campo, a las hierbas del campo, ni aún Salomón pudo vestirse como uno de ellos, aleluya. Dios va a proveer para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche? Así como le enseñó a sus discípulos y dijo, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esas palabras vendrán a tu mente y yo estoy seguro que han venido en muchas ocasiones a ti. Tienes que creerle a Dios. Tienes que, aleluya, escuchar lo que el Espíritu te está recordando. Tienes que dejar que a través de eso que está en tu interior, que es el Espíritu Santo y esa palabra divina, tú comiences a inclinarte más a descansar en Dios que afanarte por las cosas de este mundo. Y lamentablemente a veces los creyentes inclinan la balanza más hacia el afán. Es que tú no lo sabes, pastor, porque tú no estás en mis zapatos. Hermanos, usted no se imagina a veces cuáles son los zapatos míos o de cualquiera que están a tu lado. ¿Tú sabes lo que pasa? Que las personas que están afanadas piensan que ellos solamente saben lo que están pasando y solamente ellos pueden lidiar con esa carga. Eso se llama altivez y soberbia. Nosotros creemos en un Dios que lleva nuestras cargas. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Les voy a dar mi carga, mi, aleluya, yugo que es fácil y ligero de llevar. Tienes que creerle a Dios. Si no, eso va a estancarte, no vas a poder crecer, no vas a poder dar fruto de lo que Dios está haciendo en ti. Va a paralizarte espiritualmente. Ahora, ¿cómo luchamos contra esos pensamientos, pastor? ¿Cómo luchamos contra ese deseo de querer obtener o resolver? ¿Cómo luchamos contra eso? Porque yo creo que todos en esta época, todos de alguna forma u otra nos afanamos y nos afecta. Hay cristianos que han descuidado propósitos de Dios y ministerios porque se afanaron y fueron tras el mundo. Y te voy a decir algo. Esto es algo que desde los tiempos del apóstol Pablo se está viendo. El apóstol Pablo dice, me abandonaron. Él dijo, amando más al mundo. ¿De qué forma? Amaban más los placeres, amaban más las posesiones, amaban más cumplir los sueños y las metas antes que servir a Dios. Se fueron los amenes. Hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra ese yo, hay que luchar contra esa soberbia que a veces hay en nuestro interior. En el Salmo capítulo 55, libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22. Aquí un salmista escribe estas palabras: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Para aquellos que luchan con afanes porque quieren tratar de resolver, quiero decirte estas palabras: no dejará para siempre caído al justo.
Mira, no dejará para siempre caído al justo. Para aquellos hermanos que estudian o han estudiado hermenéutica, si tú analizas este pasaje, solamente esa última parte del versículo nos revela algo poderoso. ¿Y tú sabes qué es? Que el justo no está todo el tiempo de gloria en gloria. No siempre estamos en las cimas de las montañas. No siempre estamos volando como las águilas. Hay momentos que el águila va volando y se le rompió el ala. Y nos arrastramos por el piso. Y tenemos que luchar contra todas las amenazas que hay ahí en lo más profundo de nuestro problema y nuestras situaciones. Pero el aliento está en la palabra aquí, que eso no va a ser para siempre. Cuando venga el afán a tu vida a decirte es que no vas a poder salir de eso, no, eso es mentira. La palabra dice que no va a ser para siempre la caída del justo. Llegará el momento que Dios me levantará en el nombre de Jesús. Voy a volver a decirlo, va a llegar el momento que Dios nos va a levantar en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro dice unas palabras muy similares a las del salmista. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En estos dos pasajes que acabamos de leer, se nos hace énfasis en echar nuestras cargas a los pies del Señor, entregárselas a Dios, echar nuestras ansiedades. Algunos quizás se preguntan, pastor, ¿cómo puedo echar mis ansiedades? Porque yo sé que eso es una de las cosas que más a veces está dentro del corazón de las personas. Es que tú no sabes, yo me he tirado a orar, pastor, y oré, dije, Señor, quítame la carga, y no se fue. Yo oré y le dije, Señor, quítame este pensamiento obsesivo, este afán que tengo por cualquiera que sea la razón, y no se fue. Bueno, aquí el apóstol Pedro da la solución a cómo podemos recibir, escuche bien, la libertad del afán. Él menciona, humillándote, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La humillación es un reconocimiento que necesitamos a Dios. Y solo con Él podemos. Y lo buscamos porque necesitamos su ayuda. Tú cuando buscas a Dios no puedes decir también voy a ayudar a Dios. Por si tú no lo sabías, a Dios no le hace falta la ayuda de nosotros. A Dios no le hace falta nuestro trabajo incansable ni nuestras buenas ideas. A Dios lo que le hace falta es la fe de un pueblo que le crea a Él, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque con esa poca fe podremos ver la manifestación gloriosa de Dios. Hay pocos que se humillan, y lo digo con mucho respeto, hay pocos que orando se humillan. Algunos orando le ofrecen a Dios consejos a cómo deben de hacer las cosas. No le digas lo que a ti te hace falta ni cómo hacerlo. Él es Dios. Ni le diga cuándo tiene que hacerlo. Señor, ya te necesito. Créeme que Él sabe cuándo Él nos hace falta que Él intervenga. Cuando nosotros le ponemos estas condiciones a Dios en nuestra oración, estamos demostrando que todavía no estamos humillados. Y como no estamos humillados, no hemos entregado la carga. La única manera que el afán va a ser arrancado del corazón tuyo es cuando tú le dices a Dios, no sé cómo va a pasar ni cuándo va a pasar, pero yo creo que tú vas a hacer algo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y no vengo solamente para que hagas ahora, sino vengo a refugiarme en ti. ¿Cuántas veces tú lo has dicho eso? Vengo a refugiarme en ti. Él da a conocer que lo primero que necesitamos es humillarnos. 2, necesitamos una oración continua. Ruegos, una oración intensa. Filipenses capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo escribió, por nada estéis afanosos.
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Si tú tienes una Biblia física, subraya eso, oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, miren lo que dice. Si tú estás interpretando, presenta a Dios tus peticiones con oración y ruego, con acción de gracia. Y después dice, y la paz de Dios. En otras palabras, el resultado de esta oración intensa y esta búsqueda va a ser que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Donde está la batalla, donde el afán crece en la mente, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El ruego es una intensificación de la oración continua, una súplica que está constantemente delante de Dios. Jesús mismo enseñó en una ocasión que había una mujer que se presentaba delante de un juez injusto, pecador, pero por su continua presentación delante de este juez, llegó un momento que el juez hizo y obró a favor de ella. Y Jesús dijo que si un juez fue injusto, fue capaz de hacer esto, ¿qué no hará el Padre por aquellos que le pidan a Él y le rueguen a Él? Lo que pasa es que algunos, acostumbrados a la debilidad espiritual, dicen que oran por ciertas situaciones y ciertos afanes. Y las oraciones que hacen son oraciones instantáneas, momentáneas. Y dice, no vi nada, Dios no obró, porque dijiste, Señor, te necesito, dame paz. Y te recuerdas de Él. Así cuando de repente te atacan de nuevo los pensamientos, y te voy a decir algo, los ruegos no son así. Aquí el Señor nos está ministrando por medio de su palabra tiempos abundantes, intensos. Escuche, van a haber momentos que el afán se te va a convertir en tu más grande lucha espiritual. Porque hay algunos que piensan que solamente las luchas espirituales están cuando se manifiestan demonios o cuando sentimos opresión y se nos eriza aquí el pelo detrás de la cabeza. No, eso no solamente son las luchas espirituales. Hay luchas espirituales que van a venir a tu vida porque el enemigo se está aprovechando de situaciones que tú estás viviendo y él conoce que es tu momento de debilidad. Y en esos momentos tienes que meterte en la presencia de Dios. En esos momentos tienes que decir como Habacuc, yo no voy a pararme de aquí hasta que yo no vea la respuesta que yo estoy esperando de parte de ti. Tú sabes lo que pasa, que algunos no quieren pagar ese precio. Yo sé que eso nos va a provocar aplausos. Porque queremos escuchar que cuando lleguemos a la casa de Dios, el pastor nos pone las manos encima, se nos va a quitar todo eso. A veces sí y a veces no. Es que yo quiero que Él vea solamente el desespero de mi corazón para que Él obre. A veces sí, a veces no. Pastor, ¿por qué tú te basas en eso? Porque Jesús en una ocasión enseñó y dijo, en estas luchas espirituales hay momentos que se tiene que intensificar en la oración y el ayuno. Aquel jovencito se lo llevaron a los discípulos, un jovencito lunático, o sea, con problemas mentales, y ellos oraron por él y no vieron el respaldo de Dios y no vieron la respuesta. Sin embargo, se lo llevaron al que servía incansablemente, al que estaba continuamente recibiendo de la presencia del Padre. Y cuando se lo trajeron a Jesús, Él echó fuera ese demonio y dice la Biblia y quedó sano, una sanidad física. Porque escuche bien, no importa cuál sea la enfermedad que tú estés pasando, sea emocional o sea física, Dios sana el corazón y Dios sana el cuerpo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? Ataques de pánico se van en el nombre de Jesús y Dios sana.
Ataques de depresión, Dios sana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos creen en el poder del Espíritu Santo? Cualquier resultado que venga, aleluya, por causa de ese afán, esa preocupación, Dios puede sanar. Y en esa ocasión Jesús le enseñó a sus discípulos y le dijo, ustedes tienen poca fe. Pero después le aclaró y le dijo, pero este género no sale, sino es con ayuno y oración. En otras palabras, esto de género no sale para los domingueros. Este género no sale para los que hacen las oraciones microwave por las noches y le dicen gracias a Dios por este día. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Él dijo, este género sale solamente para aquellos que están metidos, intensificando la oración, alimentándose espiritualmente por medio del ayuno, aleluya, llevando la carne sujeta a la voluntad del Padre. Esos verán el respaldo divino y glorioso de Dios. ¿Cuántos todavía creen en el poder del ayuno y la oración? ¿Cuántos cristianos en el siglo XXI, en el 2025, todavía creen que hay que ayunar y orar? Mira, no ves respuesta, no ves respaldo, métete en ayuno y oración. Santo Dios. Como el afán es un enemigo invisible, hay que lucharlo con las herramientas espirituales y no carnales. Habrán cosas que te podrán ayudar, pastor, para aliviar el estrés provocado por el afán. Yo hago ejercicio, qué bueno, eso es momentáneo. Yo hago ejercicios de respiraciones. 5 segundos para adentro, 5 segundos para afuera. Yo los conozco porque yo lo he tenido que usar en otras ocasiones. Son buenos, te ayudan momentáneamente. Pero hay algo que sucede en la presencia de Dios, que ningún ejercicio corporal ni técnica de psicólogos y psiquiatras te podrán ayudar. El Espíritu Santo tiene una capacidad que ningún otro hombre en este mundo tiene. ¿Cuántos dicen amén? La capacidad de sanar el alma y dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. 3, aliméntate con la palabra. Proverbios capítulo 12, versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La palabra de Dios causa un efecto que ninguna otra palabra puede provocar. Estás desenfocado, estás preocupado, aleluya, por causa del afán. Métete en oración y en esos tiempos íntimos con Dios también escudriña su palabra. En estos días, el viernes, yo cubrí el predicador que no nos pudo venir a predicar. Y Dios me ministró por un pasaje bíblico del Salmo 103. Y lo compartí aquí, la experiencia del rey David, ya avanzado de edad, sin fuerza. Se cree que este fue uno de sus últimos salmos. Él le dice a su alma, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien, aleluya, te da gracia, misericordia, favores y misericordia. No me recuerdo los 5 ahora, pero ahí van. ¿Y tú sabes qué? David dio a conocer su proceso en el momento que él estaba más débil. Y cómo él le recordaba a su alma de que tenía que continuamente alabar y glorificar a Dios. La palabra te ayuda, basada en las experiencias de otros hombres de Dios que vivieron las mismas batallas que tú y yo vivimos, cómo nosotros podemos librarnos de esa afán. Escudriña la palabra. Cuando tú estés orando, mira, hay algunos que oran y hablan y hablan y hablan y hablan y Dios nunca les puede ministrar nada porque hablan tanto que Dios no les puede decir nada.
Se fueron los amenes. Mira, orar no es. Yo me imagino, Señor, háblame, Señor, háblame. El Señor dice, cállate un rato. Así me lo imagino yo. Por eso es que yo creo que Dios habla al corazón, porque lo creo. Yo creo que Dios puede hablarte a tu corazón. Yo creo que Dios te puede hablar por medio de una visión, por medio de un sueño. Pero también creo que Dios habla y seguirá hablando por medio de su santa palabra. Por eso en los momentos, esto lo hago yo íntimamente en mis momentos de oración. Estoy orando, estoy clamando, estoy pidiendo, pero después ahí en ese lugar secreto yo comienzo a escudriñar las escrituras. Y los mejores mensajes míos han nacido en esos momentos. No porque Dios quiere que yo se los diga a ustedes, sino porque Dios me lo está enseñando a mí primero. Y me está ministrando a mí primero. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios por eso? Deja que su palabra haga el efecto en ti. Para terminar, tienes que creerle a todo lo que promete su palabra. Porque si tú lees, escudriñas, pero no crees nada, hermano, es por gusto lo que estás leyendo. Hace años atrás, escuché a un predicador decir algo que se me ha quedado grabado en la mente. Y él hablaba acerca de la fe y cómo le creía a Dios. Y él dice que aunque muchos han tratado de desmentir lo que un día vivió Jonás, que un gran pez se lo tragó, sea una ballena o lo que sea que se lo haya tragado. La Biblia no dice qué tipo de pez fue, pero que fue un gran pez. Él dice, yo creo eso. Y yo creo que Jonás estuvo en el vientre de ese pez por 3 días. Y si la Biblia me hubiese dicho a mí que Jonás se tragó el gran pez y estaba en el vientre de él por 3 días y luego lo vomitó y estaba vivo, también lo hubiera creído. ¿Cuántos están entendiendo? Lo que diga la palabra tenemos que creerle. Mira, tú tienes que tener fe en no en lo que te dice un hombre, no lo que te dice un predicador, sino lo que está establecido en su palabra. Porque si tú tienes fe en lo que está establecido en su palabra, esa fe por medio de la promesa de la palabra provocará el milagro en tu vida. ¿Cuántos creen eso conmigo en esta noche? Aleluya. Tienes que creerle a porciones bíblicas que te enseñan cosas que pueden librarte del afán. El apóstol Pablo escribió a Romanos, capítulo 8, a los Romanos, capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, digan conmigo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, estoy bien, mira, escuche bien. El apóstol está diciendo, yo estoy convencido que nosotros somos más que vencedores. Y aquí él comienza a describir las cosas que a veces desaniman a las personas y les hacen sentir lejos de Dios. Y él comienza por lo más difícil que puede vivir un ser humano. La muerte. Y no te estoy hablando de tu propia muerte, sino la muerte de las personas que tú amas. Porque obviamente si estás muerto, ya no estás separado de Dios. Si estabas con Dios, te vas con Él, y si no, estarás separado. Pero aquí está hablando de los que tienen la pena, los que sufren la muerte de alguien que ellos aman. Dice, ni la muerte, ni el dolor más grande que tú puedas vivir, ni la vida. Pastor, ¿cómo la vida? Las cosas que suceden en esta tierra. Aleluya, que son el resultado, el producto de las experiencias que vivimos. Nada en esta vida. Ni los ángeles, eran siervos espirituales, mensajeros de Dios, ni principados, ni potestades. No es que en esta ciudad, pastor, gobierna la potestad de la inmoralidad y por eso estamos cautivos. Mentira del diablo. Nada te separa de Dios. Escuche bien, nada podrá separarte de Dios. Y nosotros somos un ejemplo de eso. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto te va a bendecir y te va a ayudar contra el afán si tú crees, número 1, que eres más que vencedor. Y 2, que no hay nada en este mundo que podrá separarte, alejarte del Dios que te ama y que quiere ayudarte. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta noche? Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar gloria al Señor? Isaías 41:10. No temas, tienes que creerle a Dios en esto. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, digan conmigo, siempre. Una vez más, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso te va a bendecir y te va a ayudar contra cualquier tipo de afán, ansiedad. Si tú le crees a lo que está establecido, plasmado en su palabra. Hermanos, hay muchos que luchan con este sentimiento interno. ¿Y tú sabes por qué? Porque todavía no le creen a Dios ni a su palabra. Estás sufriendo de ansiedad, ataques de pánico, estás sufriendo de tristeza, porque aquellos que se afanan y no ven luego el resultado que querían, entran en depresión, se entristecen. Estás sufriendo de todas esas cosas. Te voy a decir en esta noche, créele a Dios, créele a su palabra, vive para Él y verás el Dios Todopoderoso cómo va a librarte de aquello que está desenfocando a tantos creyentes, alejando a tantas personas de los propósitos y los caminos de Dios. Cristo viene. Lo vuelvo a decir con certeza y fe. Cristo viene. Y cualquier cosa que esté estorbando en mí, yo quiero que Él la quite en el nombre de Jesús.